Muy buen día amigos, bienvenidos una vez más a CREE. Este es el primero de una serie de programas que vamos a dedicar a aquellas historias bíblicas que son narradas en el libro de Urantia. Como ustedes saben, el libro de Urantia se compone por 4 partes. La cuarta parte del libro, que es en lo personal mi preferida, es una nueva biografía de Jesús de Nazaret. Ratifica muchas de las cosas que conocemos de los testamentos, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, pero también da muchísima información que no aparece en los Evangelios. Luego hay una tercera parte, que es una tercera parte realmente interesante, que trata sobre la historia de nuestro planeta Urantia. Urantia, como saben, es el nombre cósmico de nuestro mundo. Y dentro de la historia del planeta, pues se narran una serie de historias bíblicas que queremos dar a conocer desde el punto de vista de la narración o de la revelación del libro de Urantia. Para ello hemos invitado nuevamente a nuestro buen amigo Marcelino Ramírez, que es un hombre completamente conocedor de estos temas y que ha dedicado, pues yo creo que ya cerca de 30 años a la difusión del libro de Urantia, no solo en Venezuela, sino a nivel de América. Marcelino, con él vamos a tratar el día de hoy el tema del Génesis y Adán y Eva. Por ser un tema algo extenso, lo vamos a dividir el programa en 3 partes, seguramente, entre 2 y 3 partes, dependiendo de cómo se vaya desarrollando la entrevista. Antes de entrar y dar la palabra a Marcelino, quiero, ya que estamos hablando del Génesis, lo que es el inicio, el libro Urantia señala que este mundo se creó alrededor de 4.500 millones de años atrás. Esa es la edad de nuestro planeta, de acuerdo al libro de Urantia. Y esa información, curiosamente, fue determinada por los científicos en el año 1953. Un geólogo norteamericano de nombre Claire Cameron Patterson, logró determinar en esa fecha la antigüedad de la Tierra y coincide plenamente con la información que daba el libro Urantia y que ya se disponía por lo menos 20 años antes de que el libro fuera publicado en los escritos de Urantia, en las revelaciones que manejó la gente del grupo de contacto en Chicago. Pues bien, terminado con esta breve introducción, voy a dar paso a Marcelino Ramírez para que comencemos a hablar del Génesis. Pero antes de entrar a Adán y Eva, probablemente debamos entrar con los primeros seres humanos, como se llamaron, Andón y Fonta. Marcelino, bienvenido y es tuya la palabra. Si tú quieres, comienza por explicarnos quiénes eran Andón y Fonta y vamos sobre ese tema. Primeramente, estimado Fernando, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Dios y por supuesto a su maravilloso equipo celeste y a ti, hermano, por esta disposición y por esta cooperación. Pues reciban todos ustedes, hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando, un abrazo muy fraterno desde Mérida, Venezuela, y gracias nuevamente, Fernando, por esta oportunidad. Sí, efectivamente la Biblia habla de que la primera pareja humana fue Adán y Eva, pero de acuerdo a esta información revelada en el libro de Urantia, pues hubo antes de Adán y Eva 8 razas en la humanidad, que ya los próximos programas iremos desglosando. Efectivamente, la vida se sembró en el planeta cuando ya tenía las condiciones, por lo menos el oxígeno, el hidrógeno y sobre todo las aguas, las condiciones necesarias. Existen unos seres celestiales llamados portadores de vida, prepararon una cantidad de material que se llama el plasma germen, y ese plasma germen lo sembraron estos portadores de vida hace 550 millones de años en las aguas poco profundas de los mares. Y luego surge la vida vegetal en el alga marina, de ese plasma, a través del Espíritu Santo. La Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De manera que se colocó el aliento de vida, surgió del alga marina, de ahí el reino vegetal, del reino vegetal surge el reino animal, y de ese reino animal surge el ser humano. Dice la Biblia, y Dios creó los cielos y la tierra, y creó todo género de vegetal, todo género de animal, y por supuesto creó al ser humano. Entonces, después habla de Adán creado del polvo. Ese hecho de creado del polvo tiene que ver con que los portadores de vida
sembraron ese plasma en las aguas poco profundas de los mares, en la arcilla y el limo. Y eso es el polvo, y por eso es que vienen los vegetales, después los animales, por evolución, es decir, técnicas de mutación y de evolución. Entonces se produce ese proceso hasta que 549 millones de años después de que los portadores de vida sembraron esa vida, surge la primera pareja humana hace casi 1 millón de años, derivado de una especie animal conocido como lémur, que precisamente no podemos decir que es el mismo mono, pero sí efectivamente es un pariente del simio, y efectivamente hace 993.000 años surgió esa primera pareja humana en el centro de Asia, cerca de lo que hoy se conoce como Afganistán, y esos primeros seres lémures que se prepararon en su mente para recibir 2 fragmentos divinos del Padre, esas chispas que están en cada ser humano, llegaron a esos 2 lémures exactamente en esa época, y les transformaron en seres humanos. A ellos, ellos se llaman... ¿Cómo no? Un momento para clarificar un poco a la audiencia. Primero, hay cierta información que no coincide con lo que es la ciencia actual, que se refiere a que la especie humana proviene de primates avanzados o de simios avanzados en África. En este caso, el libro Urantia nos está indicando que no es en África, sino es más bien en Afganistán, donde surgieron el ser humano. Ahora, estos 2 primeros seres humanos ya de por sí ya manejaban o ya tenían una mutación genética que los convirtió en una especie más avanzada que sus propios ancestros, ¿o me equivoco? Así es, por supuesto. Esas mutaciones iban produciendo una genética mayor, hasta que efectivamente, creo que después de unas 70 mutaciones, o sea, cambios repentinos, no olvidemos que la evolución es cambio muy lento, la mutación es cambio muy repentino, muy rápido. Entonces primero surgieron unos lémures intermedios, luego lémures superiores o primates, ¿no? Y de allí surgieron pues estos 2 seres que ellos se llamaron entre ellos mismos Sontaan y Sontaen, pero a nivel cósmico, luego de que esos seres partieron, o sea, murieron y fueron resucitados en los mundos gloriosos que se conoce como los mundos de estancia, ellos se fusionaron con la chispa divina y se les colocaron nombres cósmicos. El varón se llamó Andón y la hembra Fonta. Por eso es que aparece en el libro de Urantia, Andón y Fonta. De manera que esa es la primera pareja humana. Esos seres entonces son muy anteriores a Adán y Eva, ciertamente. Sí, ellos son tan anteriores, pero tan anteriores como la cantidad de 962.000 años antes de Adán y Eva. 962.000 años, porque Adán y Eva vinieron apenas esta mañana, es decir, hace 38.000 años, ¿no? La humanidad tiene casi 1 millón de años, y Adán y Eva no son terrestres, son seres importados, son miembros de una comunidad celeste que se llama hijos materiales, son más densos que, por ejemplo, los arcángeles. También se conocen como elevadores biológicos, pero más comúnmente se conocen ellos como Adán y Eva, o Adanes y Evas. Vale, entonces ellos vinieron muy, pero muy posterior. Vale, perdón, no se trata solamente de no hay nada más un solo Adán o una sola Eva, por lo que nos explica el libro de Urantia. Se trata de una orden más bien celestial que está encargada de elevar biológicamente a los seres humanos que se van desarrollando en cada planeta, ¿o me equivoco? Así es, cada universo local creado por un hijo creador y una hija creativa tiene 10.000 sistemas de mundos, no sistemas solares, sistemas de mundos. Un sistema de mundos llega a tener casi 1.000 mundos. Ajá. Entonces, el hijo creador solo crea una pareja de Adán y Eva original para cada sistema. Serían 10.000 parejas. Y esa pareja original tiene hijos.
hijos. Y uno de esos hijos, nietos del hijo creador, fueron los que vinieron acá. No vinieron los originales, vinieron los hijos o un par de hijos de esos originales que vinieron hace 38.000 años como Adán y Eva. Vale, Marcelino. Pero antes de entrar nuevamente con Adán y Eva, cuéntanos un poco qué fue de la vida de Andoni Fonta y a qué dieron origen ellos. Porque tú nos dijiste en la introducción del programa, o comenzando este programa, nos aclaraste que antes que llegara Adán y Eva, ya habían existido o existían 8 razas de seres humanos. Vale, entonces explícanos un poco, Andoni Fonta, cómo fue la vida de ellos dos y cómo dieron origen a estas 8 razas de seres humanos. Sí, sí, ellos tuvieron unos 19 hijos, creo 40 y pico de nietos, duraron alrededor de 40 años, no tengo exactamente la edad en este momento, pero finalmente tuvieron una epopeya extraordinaria, porque ellos tuvieron que aislarse y viajar hacia el norte, ¿no? Hacia el norte de todo el tiempo hasta que llegan por allí cerca de lo que se conoce como Afganistán. Y bueno, se logró allí la posibilidad de que ellos estuvieran más protegidos del ataque de sus congéneres, ¿no? Animales. De manera, pues, de que tuvieron 19 hijos, alrededor de 40 nietos, y tuvieron una vida extraordinaria. Fue una epopeya maravillosa en medio de muchas dificultades por las problemáticas del clima y todo lo demás. Sin embargo, ellos lograron llegar a niveles avanzados. Ellos tendieron a adorar al sol, por el beneficio, pero vieron que el fuego, porque fueron tantas las circunstancias que lograron a través de una chispa con una roca encender fuego, lograron el fuego, y entonces tendieron más como a rendir la adoración al fuego. Finalmente hubo un terremoto y Andón murió, les cayó un peñón y murieron por un problema y un terremoto. Y efectivamente de ahí las generaciones que continuaron después de Andoni Fonta fueron generaciones que tendían a mantenerse monógamos, es decir, no unirse con las razas inferiores. Algunos pues se unían y bueno, se degradaban, pero ellos se mantuvieron, trataron de mantener purificados, pues unirse entre ellos mismos. No olvidemos que Andoni Fonta eran gemelos, hembra y varón. Y efectivamente fueron descendiendo y se fueron purificando hasta que surgió un líder extraordinario, unos 10.000 años después, surgió un líder extraordinario llamado Onagar, y ese líder hizo posible un grado de avance importante en esas tribus. Incluso empezaron a cocinar o a cocer la comida, ellos comían carne cruda. No olvidemos que los primitivos humanos comían carne cruda, llegaban a comer carne cruda. Entonces eso afectaba la digestión por el esfuerzo que había que hacer. Entonces Onagar, el primer profeta que se cataloga en el libro Urantia como el primer profeta, les hizo, además de organizar una cierta formación de gobierno en la tribu, más o menos, pues muy primitiva, pero muy avanzada para la época. Entonces comenzaron a equilibrar todo tipo de situaciones que eran muy tensas en esa época, hasta que continuaron avanzando por muchos años, y ese avance se prolongó alrededor de 490.000 años, un avance extraordinario. Algunos se degradaban, otros continuaban Cuando hablas purificados, que se avanzando. degradaban es porque se unían a especies de primates inferiores, que eran básicamente animales. Esa es la Sí, degradación. exactamente, Fernando. No olvidemos que la genética es importante para el progreso de la humanidad, y cuando no hay ese tipo de cuidado de con quién se va a procrear, hay una especie de degradación. Eso ocurre en los animales y ocurre también en los humanos. De allí el problema que tenemos en el planeta, que no hay un Adán y una Eva, y el Adán y la Eva es para ese control. Entonces, se mantuvo
algunos grupos purificados, y uno de esos grupos, unos 490.000 años después, hace un medio millón de años, se internó cerca de la India, por allí, y efectivamente ese grupo dio como resultado una mutación espectacular en una familia, ¿no? Se conocía como el grupo de Badonán, un líder, ¿no? Y entonces esa familia tuvo 19 hijos también, por cierto, coincidente. Y de esos 19 hijos, casi medio millón de años después, nacieron unos de piel amarilla, otros de piel azul, otros de piel roja, otros de piel anaranjada, otros de piel verde y otros de piel índiga o negra. Ese fue el origen de las 6 razas de color, de una sola familia, a través de una espectacular mutación hace un medio millón de años aproximadamente. Marcelino, Coincidiendo. Ajá. Marcelino, perdón. Bien, eso digamos, esa familia, en esa mutación, o en esas mutaciones que tuvieron en sus 19 hijos, surgieron estas 6 razas. Ahora, cómo describe el libro Durantia a esa raza original que venía de Andón y Fonta? ¿Cómo eran esa raza original? ¿Se parecían a los otros? Bueno, dicen ellos que los primeros, o sea, Antonio Fonta, por ejemplo, sus descendientes, tenían menos pelo en el cuerpo, menos cabello, menos pelo en el cuerpo. Comenzaban a subirse a los árboles al estilo oso. Tenían alrededor de 1,20 m, por allí 1,30 m, por allí estaba la altura. Entonces, probablemente un piel trigueña, ¿no? En todo caso, duraban aproximadamente la edad promedio de 40, 30, 40, por ahí, alrededor de 30, 40 años de edad promedio. Y por supuesto, ellos fueron aumentando poco a poco en el transcurso del tiempo, fueron variando pues su tamaño, pero de alguna manera pues no tan rápido. Fue impactante, por ejemplo, el hecho de las razas de color, porque generalmente en los planetas no aparecen las razas así como apareció en Durantia en nuestro planeta en una forma tan rápida, tan repentina, por mutación. Aparece primero la roja, luego aparece la raza amarilla, etcétera, luego la azul, así sucesivamente, porque las razas tienen que ver con el espectro, con el arco iris, ¿no? Tienen que ver el color de la piel. Y entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que aparecen estas razas de color, entonces hay un acontecimiento extraordinario que ocurre en el planeta, que es que se produce la primera revelación epocal o la primera dispensación o el primer regalo que se da a un planeta de una manera general, que fue la llegada de un príncipe planetario celestial con un grupo corpóreo, con un grupo de seres que tomó cuerpo, 50 hombres y 50 mujeres, seres celestes que eran de origen humano, pero ya habían avanzado en 7 mundos gloriosos y ya tenían no se habían fusionado con la chispa divina, el ajustador, pero ellos se ofrecieron como voluntarios, 50 hombres, 50 mujeres, eran por supuesto invisibles porque fueron trasladados por vía angélica, y aquí se tomaron 50 humanos descendientes de Andoni Fonta, 50 hombres y 50 mujeres. Se le hizo una operación a través de una técnica celeste con seres que vinieron de otro universo cercano, de un universo local cercano, y se les hizo una operación a estos humanos, se les tomó plasma y se produjo un cuerpo para estos seres que venían con el príncipe, que eran humanos, de origen humano, pero de otros mundos, no de acá. Y ellos tomaron cuerpo. Se trajo un arbusto de un mundo glorioso, y efectivamente ese arbusto les dio, los frutos de ese arbusto, les dio vida a estos 100 miembros que tomaron cuerpo, y también fueron modificados los humanos que dieron el plasma, y también les daba vida este fruto del árbol de la vida, que se conoce en la Biblia como el árbol de la vida, a estos 100 humanos modificados. De manera que estos 200 seres, 100 superhumanos, 50 hombres y 50 mujeres, y 100 humanos, 50 hombres y 50 mujeres, estos 200 seres vivieron por más de 300.000 años con el árbol de la vida. El príncipe planetario no se da el nombre en la Biblia, él después apoyó la... Eso iba, Marcelino, eso iba.
para aquellos que están viendo el programa, esta es, digamos, una historia paralela o una historia adicional a todo el tema del Génesis. La Biblia no lo explica, pero el príncipe planetario, que después cayó en desgracia con el tema de la rebelión de Lucifer, es la figura que en la Biblia se conoce como el diablo o esa famosa serpiente que tentó a Eva, que la historia no es exactamente así, y tampoco el príncipe planetario tenía aspecto ni de serpiente ni nada por el estilo. Vale, habiendo hecho esta breve acotación, pues entonces continúa, Marcelino, con lo que estabas comentando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, es muy interesante tu punto de vista y tus intervenciones, Fernando, porque eso permite que la gente conozca en forma clara. Si no se da el nombre en la Biblia de porque la humanidad ha confundido a Lucifer, Satanás, Belcebú y el príncipe de las tinieblas con un solo diablo, y son 4 líderes completamente diferentes, pero aliados. Y en el caso del príncipe de las tinieblas fue este príncipe que se da el nombre en Urantia, pero que no se da en la Biblia, se llama Caligastia. Él pertenece a una orden que en vez de ser Melquisedec se llama Lanonandec, pero secundario. Hay Lanonandec primario, secundario y terciario. Vale, En este caso, Caligastia. ¿En qué sentido, para qué vinieron, para qué mandaron al mundo a un príncipe planetario y a su séquito? ¿Qué sentido tenía? ¿Qué estaban ellos destinados a hacer en este planeta? ¿Y qué pasó que los planes se torcieron? Sí, la mayoría de los mundos se envía a un príncipe inmediatamente cuando surge la primera pareja humana, o sea que debió haberse enviado hace medio millón de años. Pero como en este caso hicieron un experimento, ya que nuestro Urantia es un planeta decimal, ¿qué quiere decir decimal? Que a los portadores de vida se les permite de cada 10 planetas que obtiene vida humana, o que surge vida humana, se les permite una manipulación de la vida para que la vida tenga un nivel un poco mejor, un poco más, más favorable que el intermedio, que el promedio, que el estándar. Entonces, ese es un hecho por el cual también se produjo esta primera pareja humana de esta forma, que no fuera una de las miembros de las 6 razas de color. Entonces, debería haber venido el príncipe. Se esperó casi medio millón de años para enviar ese príncipe. Los príncipes son indispensables porque son los jefes, son prácticamente los dioses de un mundo que van a administrar ese mundo y que van a ayudar para que, como una familia necesita un papá y una mamá, así un mundo necesita un líder, un jefe, y es el príncipe planetario, pero él es invisible a los humanos. Como es invisible a los humanos, necesitaba una especie de puente, una conexión, y ese puente fue este grupo corpóreo de 50 hombres y 50 mujeres, que de más de 100.000 voluntarios se eligieron solo 100. Entonces vinieron con ellos. Esos seres superhumanos es lo que se comenta en la Biblia, en el Génesis, el capítulo 6, y los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, vieron que eran atractivas y procrearon con ellas. Y precisamente eso fue la 8ª raza, que fue después, por supuesto, porque eso fue cuando se inició la rebelión de Lucifer hace medio millón de años. Vale. Este príncipe planetario, disculpa, Fernando, para completar esto, este príncipe planetario que vino, ellos se instalaron cerca de lo que hoy se conoce como el Golfo Pérsico, hicieron una ciudad muy interesante de ladrillo, muy avanzado hasta esa época en lo que era el ladrillo, casas de un solo piso, solamente el templo al Padre Universal, que tenía creo que 2 o 3 pisos, y efectivamente esa ciudad se llamó Dalmatia y estaba cerca del Golfo Pérsico. Adelante, estimado hermano, ¿qué me iba a decir? Vale, volviendo al punto. Viene el príncipe planetario y viene este grupo corpóreo como enlace entre el príncipe planetario y los seres humanos. Este grupo corpóreo que a su vez se creó con base al plasma de otros 100 humanos que fueron seleccionados para poder crear los cuerpos de estas personas. Muy bien, ¿qué función tenían ellos en nuestro mundo? ¿Qué hicieron? Ok, se dividieron en 10 grandes grupos. Este grupo corpóreo se dividió en 10 grandes grupos y un líder de este grupo corpóreo, un líder comandaba un grupo, ¿no? Cada uno de los 10 grupos era comandado por un líder de estos superhumanos. Ellos tenían nombre de 3 letras solamente. Eran, por ejemplo, Nod,
Ban, Lut, Fad, etcétera, ¿no? ¿No te Y parece que entonces, disculpa Marcelino, ¿no te parece que algunos de esos nombres se parecen a los nombres de los dioses egipcios? De hecho, ti- es un dios tiene, egipcio. tiene algo que ver, tiene algo que ver. En todo caso, tenían solo 3 letras los nombres de esos seres. Por ejemplo, todo lo que es el renglón de la agricultura, de todo lo que es la agricultura, en la ganadería, el comercio, todo eso que se iba tratando de informar y de capacitar a las comunidades primitivas, entonces efectivamente era la labor de estos líderes, pero además de ellos tenían el objetivo de que de cada tribu trataban de obtener algún tipo de miembro para llevarlo a la ciudad y capacitarlo, y una vez que lo capacitaban lo volvían a enviar a sus tribus para que se produjera una especie de avance, es decir, ellos se esforzaron no solamente en capacitar a los líderes que estaban allí, sino también a recibir niños y niñas para que ellos pudieran tener una capacitación avanzada y luego fueran a cooperar con sus tribus, con las distintas tribus cercanas a la ciudad de la Matia. Ese es un trabajo extraordinario y eso duró unos 300.000 años, desde hace medio millón de años hasta hace 200.000 años cuando estalla la rebelión de Lucifer. Brevemente, brevemente, porque nos estamos acercando al final de este primer programa, que es, digamos, todo lo que precedió a Adán y Eva. Esa rebelión de Lucifer, brevemente, ¿en qué consistió y qué consecuencias tuvo para nuestro mundo? Bueno, mire, sería hasta muy interesante que hiciéramos esta, como hay poco tiempo, y claro, y es muy importante que el programa no sea tan extenso, sería muy importante que tocáramos en una próxima oportunidad, si no hay tiempo hoy, la rebelión de Lucifer. Pero sí, haciendo una especie de bosquejo, Lucifer, no olvidemos que le dije que cada universo local, un universo local es una pequeña parte, una 100.000ª parte de la galaxia. Hay 7 supergalaxias o superuniversos. La nuestra tiene como núcleo la Vía Láctea. Y un universo local es una 100.000ª parte de la galaxia. Pero aún el universo local tiene 10.000 sistemas. Ese universo local tiene 10.000 sistemas. Y uno de los sistemas estaba gobernado por Lucifer, que es nuestro sistema. Efectivamente, hace unos 200.000 años, Lucifer gobernaba 607 mundos habitados ya, y nuestro Urantia es el 606. Era un ser que había alcanzado mucha elevación, Lucifer. Es el Anonandek primario y se relacionaba con los altísimos de la constelación. Una constelación tiene 100 sistemas de mundo. Y efectivamente, algunos hijos celestiales, vamos a decir, no conocen al Padre, como los que se producen o se crean fuera del universo central. Y Lucifer no conocía al Padre, tenían que tener fe en el Padre universal por el Hijo Creador que lo creó. Entonces, bueno, se dejó llevar por el ego, Lucifer, ese ego celeste, y quiso independizarse de su sistema, desconociendo toda autoridad exterior y desconociendo a un Padre universal que estaba en el paraíso. Y efectivamente ese ego, esa vanagloria, pues ese orgullo espiritual, hizo que proclamara este tipo de rebelión. La mano derecha de Lucifer era Satanás, que también es el Anonandek primario, como Lucifer, el Anonandek primario. Y Belcebú es un ser que está entre los hombres y los ángeles, que se llama un ser intermedio. El líder de los seres intermedios rebeldes es llamado Belcebú, pero es de origen terrestre. Aunque es celeste, aunque es invisible, es de origen terrestre, pero no exactamente como nosotros, es invisible. Ahora bien, lamentablemente hubo esa rebelión. Gabriel, la mano derecha del Hijo Creador, que es la brillante estrella matutina, es muchísimo mayor que un arcángel, vino al sistema nuestro, se instala en el mundo glorioso donde estaba Lucifer, y allí hay la guerra en los cielos, ¿no? En un lugar se coloca Gabriel, exponiendo todos sus puntos de vista, y en otro lugar se coloca Lucifer, exponiendo su punto de vista. Finalmente, de esos 607 mundos habitados,
37 príncipes siguen apoyando a Lucifer y uno de esos príncipes es Caligastia, nuestro príncipe Caligastia. Y esa es la situación en desgracia que cae el planeta, porque inmediatamente se produce una rebelión planetaria por el apoyo de Caligastia a Lucifer, y esa rebelión planetaria produce la octava raza, que es precisamente la que le comenté al principio, la octava raza que tiene que ver con el hecho de que los hijos de Dios, que eran los miembros del grupo corpóreo, se unen a las hijas de los hombres, que efectivamente se menciona en el capítulo 6 del Génesis, y procrean con ellas. Entonces, esa octava raza es híbrida, es producida por una orden que se dio de estos seres rebeldes que apoyaron al príncipe, el grupo corpóreo, que apoyaron al príncipe, que fueron 60 miembros de los 100, y ese grupo pues, que rebelde se unió a las razas planetarias para formar una octava raza que se conoció como la raza de Nod, porque tuvo como líder de esa raza a uno de los miembros del grupo corpóreo llamado Nod. Por eso dice el Génesis en el capítulo 4, y Caín mató a Abel y se fue a tierra de Nod, al oriente del Edén, y allí tomó mujer. Y entonces la explicación de quién era esa mujer, una descendiente de la octava raza, la raza de Nod. Muy bien, pero vale. Resumiendo un poco, esa rebelión de Lucifer al final lo que produjo fue un retraso en nuestro mundo. Primero creo que produjo una cuarentena cósmica, y por otra parte nos ha retrasado desde el punto de vista de desarrollo espiritual y desde el punto de vista de desarrollo social y humano. Creo que involucionó al ser humano. Pero dime una cosa, ya para, digamos, concluir esta primera entrevista, que ya serían los antecedentes a la llegada de Adán y Eva. Hemos hablado de que habían 8 razas en total, incluyendo esta última raza que es híbrida entre los seres celestiales, este grupo corpóreo, y los seres humanos. ¿Qué pasó con las razas? Porque al final, bueno, hoy en día las razas están bastante mezcladas todas, creo que no hay una raza pura, pero al final tampoco eran 8 razas, creo que estamos hablando de 5 razas. ¿Qué pasó con ellas? ¿En qué terminó todo eso? Sí, no, son 8 razas, hermano, 8 razas. No olvidemos, la primera raza, la de Andoni Fonta, hace 993.000 años. Luego, las 6 razas de color, ¿no? Amarilla, azul, roja, anaranjada, verde e índiga o negra, para 7 razas. Y la octava es precisamente la raza de Nod, que es la híbrida, una raza bastante avanzada. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Estas razas se fueron mezclando y se fueron de alguna manera esparciendo por distintos lugares. Algunas quedaron con cierta pureza, otras se mezclaron y pues, de alguna manera perdieron cierta pureza, pero ahí fueron avanzando. Claro, una vez que hace unos 980.000 años surge el primer líder, primer profeta que les comenté a usted, Nagar, pues hay un retroceso nuevamente de esta raza, y ese retroceso llega hasta el príncipe hace medio millón de años, cuando comienza un avance adicional. Pero luego de la rebelión de Lucifer, pues luego comienza otro retroceso lamentable, y esta combinación de las razas produce de alguna manera algunos efectos positivos, pero en otros casos negativos hasta el momento de la llegada de Adán y Eva. De manera que cuando llega Adán y Eva, ya el humano tiene un nivel físico favorable, a nivel material, a nivel corporal, aunque no hay mucho avance espiritual. Sin embargo, como hay un nivel físico, un nivel material, un nivel corporal, un nivel celular, genético favorable, entonces se produce el envío del Adán y la Eva, pero en condiciones sumamente lamentables, ya que el planeta estaba en una oscuridad tremenda, de manera que había un retroceso muy importante a nivel
espiritual, a nivel emocional y a nivel cultural, por supuesto, cuando llega Adán y Eva. No obstante, hubo allí un aspecto que también vale la pena tocar de lo que es un líder que permaneció leal, así como 60 del grupo corpóreo apoyaron a Caligastia, hubo uno que se mantuvo leal, bueno, 40, ¿no? 40, pero de esos 40 fueron regresados 39 líderes y también los otros miembros que eran humanos modificados, que no habían apoyado la rebelión, también fueron regresados. Solo quedó un líder llamado Van, con su asociado humano llamado Abadón. Y ese líder se mantuvo con el árbol de la vida durante 162.000 años, de manera de que hasta que llegó a Daniel. O sea que Van y Amadón vivieron con el árbol de la vida un total de 462.000 años, hasta que llegó Adán y Eva y le dieron. Por eso esas historias, esos mitos antiguos, cuando hablan de estos seres que vivían eternamente, obviamente, si podían, a través de alimentándose con este árbol, podían mantener la vida de forma física, de manera indefinida, pues para cualquiera era obviamente que eran dioses, no había otra palabra. Vale, vamos a dejar esta primera entrevista o esta primera parte del programa referido a Adán y Eva, vamos a dejarlo hasta aquí, amigos, y vamos a una segunda parte donde ya propiamente entraremos en el tema de Adán y Eva. Marcelino, gracias por tu participación y seguimos para una segunda entrevista. Gracias a ti, hermano, y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Les pedimos que nos disculpen si de momento hay una ruptura de lo que dice la Biblia. No olvidemos que la verdad viene a través del Espíritu. Cuando uno conecta todo lo que llega a nuestros sentidos al Espíritu interior, el Espíritu es que nos dice esto es y esto no es. Entonces, disculpen ustedes, pero eso es lo que dicen los reveladores a través del libro de Galatia. Y nuevamente un agradecimiento a Dios y a ti, Fernando, por este esfuerzo que haces para que nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando puedan beneficiarse de todos estos detalles que nos liberan y nos aumentan la esperanza para conectarnos con Dios. Muy bien, Marcelino, muchas gracias. Bueno, amigos, los esperamos en nuestro segundo programa referido al tema de Adán y Eva. Hasta la próxima.